Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estudiar el capítulo número 22 de Génesis. Vamos a leer los primeros versículos de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: Dios ordena a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y Abraham respondió: heme aquí. Y Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y preparó su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí vemos como una prueba de adoración de Abraham a Dios fue ofrecer en sacrificio a su amado hijo Isaac. Dios te va a pedir lo que tú más quieres, lo que tú más anhelas, lo que tú más sueñas. Cuando no quieres entregárselo, Dios te lo va a pedir. Te lo va a pedir. Porque a veces amamos más la bendición de Dios sobre nuestras vidas que al Dios que otorga la bendición. Y a veces Dios nos prueba y quiere saber si en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, aún estamos dispuestos tú y yo a seguir adorando a Dios. No era cualquier prueba. Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara en el holocausto a Isaac, su hijo, a quien amaba. Tal vez tú y yo estamos atravesando una prueba difícil, tal vez haya una situación complicada en nuestras vidas, pero tenemos que aprender a adorar a Dios en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de ese problema. Isaac no era un niño, ya era un adolescente, era un joven. Y más que la obediencia de Abraham, me sorprende la obediencia de Isaac. Porque imagínate, qué hijo que su padre le diría: ¿sabes qué? Te voy a tener que matar aquí sobre estas rocas, sobre esta leña, y te voy a quemar para ofrecerte a Dios en el holocausto. Cualquier hijo se iría corriendo o refutaría con su padre. En cambio, Isaac permaneció obediente, confiando en su padre Abraham y en el Dios de su padre Abraham. Abraham tenía la confianza plena de que Dios podía detener ese sacrificio, o bien que lo podía sacrificar y que Dios podía regresárselo resucitando a Isaac, o bien tal vez lo tendría que sacrificar y no lo regresaría. Pero aún así, Abraham confiaba plenamente en que todo lo que Dios decidía era lo mejor para su vida. Y él confiaba plenamente en Dios. ¿Estamos confiando tú y yo plenamente en Dios o no? Dios siempre te va a pedir aquello que no estás dispuesto a entregárselo. Tenemos que aprender a descansar en Dios y a confiar en sus promesas y en su palabra. Isaac es como una tipología de Jesús. Ahora en esta Semana Santa, donde el día de mañana, por ejemplo, celebramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús fue obediente a su Padre hasta la muerte, hasta la cruz. Igual Isaac, él estaba dispuesto a ser obediente hasta la muerte, y él se quedó allí. Y me imagino que antes de que Abraham apuñalara a su hijo Isaac en sacrificio, le dijo: Padre, antes del holocausto tenemos que adorar a Dios, tenemos que darle gracias, tenemos que honrarle. Y empezaron a cantar Isaac y Abraham, adorando a Dios.
¿Estás dispuesto tú a adorar a Dios en medio de tu dificultad, de tu prueba, de tribulación, de tu enfermedad? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios a pesar de nuestros sentimientos o de nuestras emociones? ¿Confiamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, aunque nos parezca ilógico sus instrucciones para nuestras vidas? La pregunta sigue siendo, ¿adoraremos a Dios cuando las cosas estén difíciles, cuando las cosas estén complicadas? ¿Adoraremos a Dios cuando no tengamos nada? ¿Adoraremos a Dios cuando estemos enfermos? ¿Estás dispuesto a entregar tu Isaac a Dios? Dios proveyó cordero para el sacrificio. Abraham aprobó el examen de Dios y lo bendijo aún más. ¿Aprobaremos tú y yo el examen que Dios nos ponga para nuestras vidas? ¿Estás dispuesto a adorar a Dios como lo hizo Abraham? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hebrón, Principios y Valores Bíblicos AC. Gracias por acompañarnos. Recuérdate, seamos bíblicos, no religiosos. Hasta la próxima. Chao. Ando en busca de un guerrero, conforme a mi corazón, un guerrero que pueda ver lo que yo, un guerrero que no se rinda, que busque, que viva mi palabra, que hable y que busque de un guerrero, conforme a mi corazón, un guerrero que pueda ver lo que yo, un guerrero que no se rinda, que busque, que viva mi palabra. Él me dijo, soy la puerta estrecha, mira a tu izquierda y tu derecha, que este es el tiempo, se aproxima la gran